Bienvenidos mis queridos niñas y niños de cuarto. Hoy trabajaremos en la asignatura de lenguaje y comunicación y lo haremos con mucho ánimo para así comenzar un nuevo periodo de trabajo. ¿Cuál será nuestra meta o nuestro objetivo? Lo descubriremos a través de las siguientes preguntas. ¿Qué haré? Aprenderé sobre las noticias, reconociendo su estructura y redactando una. ¿Cómo lo haré? Leyendo comprensivamente noticias. ¿Para qué lo haré? Para reconocer hechos que resultan de interés al lector. Nuestro contenido a trabajar, la noticia. Y la habilidad que trabajaremos para ese contenido será reconocer. Antes de comenzar, no olvidemos que debemos poner mucha atención. Dar lectura las veces que sea necesario a las instrucciones. Asignaremos un tiempo de 90 minutos. Pueden tomar un poco más si ustedes así lo consideren necesario. Disponer del material que vamos a utilizar. En lo posible tener un lugar de estudio alejado de ruido. Recordemos que todas estas conductas nos van a permitir alcanzar un aprendizaje de calidad, como también la actitud que podamos tener frente al trabajo, que debe ser de esfuerzo, de perseverancia y de confianza. ¿Cuál será la estructura de nuestra clase? Actividad de conocimientos previos, inicio. Realizar actividades propuestas en el texto, páginas de la 116 a la 120, y la redacción de una noticia de la 122 a la 124, el desarrollo. Sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado, el cierre. Ahora observaremos un pequeño video para así activar conocimientos previos. Ahora recordaremos algunas ideas en relación a lo visto. Noticia es un texto informativo. La encontramos en medios de comunicación como radio, televisión, entre otros. Presenta partes, título, bajada, cuerpo y fotografía. Muy bien, excelente. Presentación de la nueva información. La noticia. La noticia es un texto informativo que busca comunicar un hecho actual que resulta de interés para una comunidad específica. Las noticias generalmente son publicadas por medios de comunicación masivos, como la radio, la prensa o Internet. Su estructura se compone de epígrafe, precede al titular y aporta información complementaria. Titular.
capta la atención del lector y asume el contenido de la noticia. La bajada resume los datos más importantes de la noticia. El cuerpo de la noticia, que desarrolla la información de la noticia. Para entregar toda la información necesaria, las noticias responden algunas preguntas claves o básicas, que son: ¿qué sucedió? ¿Quién o quiénes participaron? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué? ¿Y cómo sucedió? La noticia se difunde en diversos medios de comunicación. Por ejemplo, diarios impresos o digitales que publican noticias escritas, canales de televisión abierta por cable o de internet que transmiten noticias audiovisuales, radios que informan oralmente, o redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp o Instagram, en las que las personas pueden difundir sus propias noticias o reenviar las que se publican en medios de internet. Para informar de modo efectivo, la noticia debe aportar la mayor cantidad de datos sobre lo ocurrido, de modo que los lectores comprendan lo ocurrido. Las noticias pueden incluir fotografías, mapas, esquemas o infografías para complementar la información y ayudar al lector a comprender de forma más rápida y directa el hecho del que se habla. Estas imágenes pueden servir para exponer detalles, por ejemplo, una escena, una participación, el lugar, etc. Demostrar que el hecho ocurrió, por ejemplo, un auto destrozado después de un choque, un edificio en ruinas después de un terremoto, etc. Cuando hablamos de infografía, nos vamos a referir a un texto que entrega información sobre un tema por medio de palabras e imágenes, como gráficos, dibujos y mapas. Además, emplea distintos tipos de letras, colores y otros recursos visuales que permiten destacar y relacionar las ideas. Podemos encontrar infografías en diarios, revistas y otros medios de comunicación. También se difunden como afiches o volantes, ya sea en papel o en forma digital. Para comprender una infografía es necesario atender a la información que aportan las palabras y a la información que aportan las imágenes. Comenzamos el trabajo en nuestro texto, página 116, que nos plantea una pregunta. ¿Sabes dónde quedan las Torres del Paine? Además, el texto nos entrega una página web para poder observar un registro visual del lugar. Luego nos presenta la noticia, la cual tiene como titular: joven tetrapléjico recorrerá Torres del Paine junto a su grupo de amigos. Recordemos que antes de comenzar la lectura lo haremos en voz alta, de manera fluida, pronunciando las palabras con precisión, respetando los signos de puntuación, leyendo con entonación y velocidad adecuada. Una vez que comencemos la lectura, vamos a encontrar palabras de vocabulario que nos van a permitir comprender de mejor manera el texto. Avanzamos en la noticia, página 117, acompañada nuevamente de palabras de vocabulario. Después de leer la noticia, vamos a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el propósito de Álvaro para recorrer las Torres del Paine? ¿Te sorprende el modo en que lo hará? ¿Por qué? 3. ¿Por qué se nombra a Kevin Chandler en esta noticia? 4. Busquen en el texto todas las veces que se menciona la palabra travesía. Lea las palabras que la rodean y las oraciones en que se encuentra en cada caso. Infieran el significado a partir de las claves del contexto y escríbalas con sus palabras. Recordar que el texto siempre nos va a entregar pistas o claves para poder inferir o descubrir el significado de la palabra. 5. Observa las imágenes de la noticia y luego responde. ¿Qué dificultades crees que tendrá la travesía de Álvaro y sus amigos? Número 6. Vamos a trabajar en una tabla de hechos informativos en relación a la noticia, que responden las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién o quiénes participan? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Luego van a encontrar nuevamente información en relación a la noticia, diciendo que es un texto informativo, que da a conocer hechos recientes ocurridos ya sea en el mundo, país, ciudad o una comunidad, y los medios en los cuales la podemos difundir. 7.
¿Te parece que el viaje de Álvaro Sibelman a las Torres del Paine es un hecho interesante sobre el que es importante estar informado? ¿Por qué? Escribe 2 razones. 8. ¿En qué medio publicará Álvaro las noticias relacionadas con su travesía? 9. Lee los fragmentos de la noticia y observa las palabras destacadas. Tenemos ayer y no. Fíjense las palabras junto a cada término destacado y encierren los verbos. Comenten. ¿Cómo se relacionan las palabras ayer y no con los verbos que encerraron? Oralmente jueguen a reemplazarlos por palabras semejantes que signifiquen lo contrario. Y allí vamos a observar 2 ejemplos. Observa cómo está escrito. Las palabras destacadas son adverbios y se usan para enriquecer lo que expresa un verbo. Es muy importante recordar que el adverbio va a enriquecer lo que el verbo está expresando en la oración, así como los adjetivos enriquecen lo expresado por un sustantivo. Miremos los ejemplos. Ayer nos sorprendimos con la historia de Kevin Chandler. Historia sustantivo. Ayer nos sorprendimos con la maravillosa historia de Kevin Chandler. Allí aparece el adjetivo acompañando al sustantivo que va a enriquecer lo expresado. ¿Qué sentido aporta el adjetivo a la oración? Comentemos. El oso hormiguero fue hacia el tigre. Fue verbo. Nuevamente en la oración, el oso hormiguero fue calladamente hacia el tigre. Y ahí está el verbo acompañado del adverbio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de enriquecer lo que está expresando el verbo. Luego vamos a la página 121 a la actividad número 10. Para poder responder allí las preguntas, van a dar lectura a un pequeño texto informativo, a una pequeña noticia que tiene como titular "Jubilado gasta su pensión para fabricar juguetes a niños". A. ¿Qué hace Enrique Fernández? B. ¿Crees que este es un hecho noticioso? ¿Por qué? C. ¿Qué valores humanos se destacan en esta noticia? Justifica. Luego, en la página 122, vamos a comenzar el trabajo de la redacción de una noticia. Pero antes vamos a recordar cuáles son las palabras, las preguntas claves que debe tener una noticia y que nos permite entregar la información al lector. ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? Van a dar lectura a la noticia para así repasar esas preguntas. Y en la página que sigue vamos a planificar la lectura de la noticia. ¿Cómo? Primero, definiendo qué informarás. Piensa o averigua qué hechos han afectado positiva o negativamente a tu comunidad en el último tiempo. Investiga sobre el hecho, respondiendo las preguntas de la noticia. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Consulta a testigos o en otras fuentes, por ejemplo, si se informó en algún diario o en alguna revista de la comunidad. Ordena la información de acuerdo a las preguntas que debe ir respondiendo. 2. Seguimos con la planificación. Debemos definir a quién informar. Piensa en qué medio se publicará tu noticia y quiénes la leerán. De acuerdo con lo anterior, decide si emplearás un lenguaje formal o lo combinarás con algunas expresiones informales. Y finalmente, 3, escribe, vamos a redactar la noticia. Recordar que el titular debe ser llamativo, entregar información sobre el hecho. Escribe párrafos en que se responda en orden las mismas preguntas que usaste para recoger la información que vas a utilizar. Primer párrafo, a quién, cuándo y dónde ocurrió el hecho. Segundo párrafo, cómo ocurrió y por qué. Y puedes agregar un tercer párrafo con más datos. Recuerda usar adverbios para agregar detalles sobre los acontecimientos. Y vamos luego a revisar y a corregir la redacción de la noticia. Relee tu noticia y revisa con las siguientes preguntas, que va a ser nuestra pauta para poder ir revisando y corrigiendo si es necesario. 5. Dice, intercambie tu trabajo con un compañero o compañera y revisen sus textos. Pero ustedes lo van a hacer solamente con quien les eh, ayude a desarrollar la redacción o la escritura de su noticia. Les va a permitir ir corrigiendo si es necesario. Y hemos llegado al final para verificar lo aprendido. Vamos a responder
¿Fue útil planificar la redacción de la noticia? Explica. ¿Qué aprendiste sobre las noticias? Nombra algunas ideas. ¿Cuáles son las preguntas básicas que debe responder una noticia? 2. ¿Qué expresiones sobre la noticia te identifican? Píntalas y dibuja la carita que te representa. Finalmente, vamos a revisar nuestro proceso de aprendizaje. Tenemos las afirmaciones y vamos a marcar con una X en el recuadro que refleje lo aprendido. Lo entiendo, tengo dudas, lo entiendo, pero no puedo explicarlo, y lo entiendo y puedo explicarlo. Excelente trabajo. Hemos finalizado. Recordar que deben tomar fotografías a su trabajo, enviarlas, para así poder retroalimentar en lo que ustedes han desarrollado y luego guardarlas en su portafolio. Nos vemos en un nuevo trabajo, un nuevo video. Que estén muy bien. Adiós.